Amén. Buenos días, hermanos. Veamos por este tiempo. Señor, tú enseñas que no solo de pan vivirá el hombre. Tú, con tu enseñanza, defines que el hombre es un ser espiritual, que se sostendrá, que vivirá de la palabra que sale de tu boca. Esta mañana, danos ese pan nuestro de cada día. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Santo, Jesucristo. Amén. Amén. Por una situación de salud, la familia de Helen y Helen no van a poder acompañarnos esta mañana en la traducción. Trataremos, van a estar los versículos en creole y en español. Mateo capítulo 22, versículo 34 en adelante. Entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El título de esta enseñanza es Amarás al Señor. Mateo aquí nos da una escena con detalles de los oponentes de Jesús, tratando de atraparle en sus palabras, pero sin éxito. Uno por uno, los principales enemigos de Jesús se presentan con sus trampas en forma de preguntas. El Señor había hecho callar a los herodianos y a los saduceos religiosos de esa época. Y ahí estaban, los fariseos se mantenían en un segundo plano para no aparecer vinculados con el siniestro propósito de la pregunta que viene y que encargan a un intérprete de la ley. El intérprete de la ley lanza la pregunta al Señor para probarle, no tanto su conocimiento, sino su juicio, a fin de tener algo que sirva como base para acusarle de blasfemia, de apóstata. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? El primero en importancia, es decir, el mandamiento principal, el fundamental. ¿Cuál es? Ciertamente, esta era una discusión, una cuestión que, junto con otras, dividía a los maestros en posiciones antagónicas. ¿Cuál es? No es una pregunta frecuente. Los rabinos en Israel habitualmente se hacían estas preguntas uno a otro y también a sus discípulos para sondear un poco las profundidades de la ley de Moisés. Pero esta pregunta hecha al Señor tiene un contexto. Jesucristo está enseñando en el templo, territorio de los fariseos. Muchos se agolpaban para escucharle. Este contexto sucede que en esa misma semana, montado sobre un pollino de asna, el Señor ha entrado triunfalmente en Jerusalén como rey, cumpliéndose así
lo profetizado 5 siglos antes por el profeta Zacarías. Las Escrituras cuentan que multitudes habían venido a Jerusalén a celebrar la Pascua. Al oír que Jesús venía, toda la ciudad se conmovió y salieron a recibirle. Aquel que ha hecho milagros, sanidades por toda la nación, estaba acá. Los religiosos, observando este cuadro de, por así decir, de efervescencia espiritual, completamente poseídos, rápidamente se llenaron de celos y envidias. Y allí está el Señor, enseñando a la multitud, en uno de los espacios amplios que había en el templo. Y entre medio, allí estaban los principales enemigos del Señor, presentando sus trampas en forma de preguntas. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? El Señor no entra en la disputa de cuál es el mayor o cuál es el más importante. Él responde a la pregunta resumiendo el deber del hombre hacia Dios. Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor comprende la esencia de la ley. No promueve un mandamiento sobre otro. No lo hace. Jesús resumió la ley, resumió sus principales principios. Amarás al Señor tu Dios. Su respuesta manifiesta claramente sabiduría de lo alto, sabiduría eterna sobre el tema que le están preguntando. Como todos están allí reunidos esperando escuchar de Él, el Señor aprovecha la ocasión y a través de esta verdad busca conducir a sus propios enemigos hacia la luz de Dios. Amarás al Señor tu Dios. Hermanos, es un tema de la mayor importancia, que debe entenderse bien y con detalle. Lo que dijo para aquellos en ese momento es también para nosotros. El Señor Jesucristo está mostrando que la totalidad del caminar cristiano está comprendido en amar. Y muy especialmente en amar a Dios. Jesús ese día en el templo informa a todos los judíos que el verdadero y único Dios determina, les establece la regla de la vida: amar al Señor tu Dios con todo. En la vida de todo creyente, quizás lo más difícil de entregar al Señor es nuestro amor. Realmente, meditando en esto, es algo, hermano, realmente es algo imposible. Les cuento un testimonio. El primer día que entré a la iglesia, a la casa del Señor de Providencia, pasamos la primera puerta con la persona que me invitó. Subimos hasta el segundo piso y cuando di como 3 pasos en la escalera para ir al lugar donde estuvimos el jueves todos, y en esa escalera de madera, pum, 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 3 pasos. Y repentinamente, como una mano que entra en mi pecho, me siento como tomado, así como que me agarran así y me dicen: dame tu corazón. A la persona que me acompañó no se lo conté. Y ya entendí que algo había en esa mano que se me dio, como una mano espiritual, pero yo la sentí aquí que me tomaba todo.
dame tu corazón. Y entra en mí ese pensamiento con tanta fuerza, dame tu corazón. Hermano, esta es una realidad. Dios pide al creyente le entregue su amor en una forma total, a fin de poder dar el siguiente paso él, de poder señorear sobre este creyente. Dios presta más atención al amor del creyente que a cualquier otra cosa que el creyente pueda hacer. Por ejemplo, fíjense en este aspecto, quizás no requiere tanto esfuerzo de presentar al Señor nuestro tiempo, nuestras habilidades, incluso también a veces nuestro dinero. Pero no es fácil ofrecer al Señor nuestro amor, nuestro corazón. Por eso el énfasis me lo puso cuando entré, dando 3 pasos y me dice, dame tu corazón. Esto no significa que no amemos a Cristo, quizás lo amamos mucho. Sin embargo, tal vez, y aquí una pregunta, en que de pronto, habitualmente, hermanos, en nuestro caminar, cada uno de ustedes, cada uno debe cuestionar su corazón. Quizás, tomándonos de este principio que está enseñando el Señor, quizás hace mucho tiempo y no nos hemos dado cuenta que tenemos, en un primer lugar, algo a alguien. Puede ser quizás la esposa, quizás los hijos, es habitualmente, es como casi un común denominador. Y cuestionando nuestro corazón podemos darnos cuenta que quizás él está en un segundo lugar. El Señor exige, y esto lo presenta como dentro del resumen de toda la ley, como lo mayor, como lo principal, como lo primero. El Señor exige desde el comienzo un amor incondicional. No hay otra forma. Pero a partir de esto, una pregunta: ¿por qué tenemos que amar al Señor? ¿Por qué Él pone este aspecto como su principal mandato? Iglesia, escuchen esto. Esto es un golpe mortal a nuestra vida anímica, a la vida del alma, la cual se centra exclusivamente en el yo. ¿Se recuerdan un tiempo atrás el hombre tripartito? Y que en el alma está la voluntad, los pensamientos, los sueños, el yo, el intelecto. Fíjense con esta palabra donde el Señor pide ubicar a eso. El alma, si no tiene una conexión con lo espiritual, que es el espíritu que Dios puso dentro de nosotros también, el alma, si no encuentra alimento allí, en el espíritu, va a buscar en las noticias, en la literatura del mundo, en las palabras del mundo, en la corriente del mundo. Por eso, este mandato de Dios está estratégicamente espiritual, está apuntando a dar un golpe mortal a esa vida anímica, a esa vida del alma, a sacar al hombre de ahí. Eso es. Dice Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra, ahí viene el segundo paso ahora, dice, no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Una semilla de trigo no produce nada a menos que sea sepultada por esa tierra y se crean las condiciones para poder emerger, para poder brotar. Así también nuestro yo, hermanos.
así también nuestra voluntad, mis pensamientos, mi corazón. Por esta razón el Señor desea que dejemos al margen lo que amamos para que no tengamos un corazón dividido, condicionado y tengamos un camino claro dentro del corazón para poder establecer esta forma, este principio. Volvemos a Mateo capítulo 22, versículo 34. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón, con todo lo que eres, con todo lo que posees, con todas tus facultades. Amarlo con todo el corazón y fijar todo mi afecto sobre Él y estar dispuesto a renunciar a todo lo que amamos. Nosotros hemos visto que de pronto los pastores, teniendo hijos chicos, de pronto muchas veces dejando a los niños para poder ir allá, trasladarse a otro lugar, viajar a otro lugar para atender lo que Dios ha puesto, lo que puso por ellos, puso delante de ellos por años, con todo tu corazón. Amado, aquí Jesucristo ve la religiosidad que está mandando a millones de personas al infierno y pone y establece este mandato. Y es una pregunta repentina que le hacen aquí en esta azotea amplia ahí en el templo. Y ahí estaban los enemigos buscando en sus palabras cómo poder tomarlo y detenerlo. Jesucristo levanta la vara de la fe, levanta la altura del caminar cristiano, con todo tu corazón. Número 2, con toda tu alma. O mejor dicho, con toda tu vida. Nosotros en nuestra iglesia tenemos gente que ha postergado su vida y ya se ha puesto al servicio del Señor. Y Él dice: buscad primeramente el reino de los cielos. Y ahí viene después, cuando ya ha habido unir, el Señor viene a su respaldo, que Él dice: y lo demás será añadido. Alguien que está con toda tu alma es alguien que está dispuesto a dar la vida por Él, a soportar todo tipo de tempestades, con el único fin de poder glorificar a Dios. De este mismo principio, que es con toda tu alma, brotó la sangre, las semillas de los mártires que dieron su vida, pero vencieron. Con toda tu mente, como punto número 3, es someter el intelecto a su voluntad. Es uno que decide conocer a Dios y su voluntad. Es uno que decide con toda tu mente estudiar y poner todo eso al servicio del Señor y utilizar todo lo que sabe día a día para glorificar a Dios donde sea. Día a día para que baje donde sea su reino. Este es el caminar cristiano, iglesia. Parece realmente imposible para el hombre natural poder estar a la altura de este mandamiento. Literalmente, para un hombre es imposible amar a Él de esta manera. Pero a través de este amarle a Él, de esta manera,
cuando yo decido amar de esta manera, se adquiere una identidad, se adquiere una semejanza de espíritu con el Señor. Fíjense en este ejemplo. Este amar que está describiendo es bastante profundo, y en virtud del tiempo uno ve una parte nueva en este mensaje, pero esa calidez del enamoramiento que uno siente de pronto, que algunos hemos sentido por el sexo opuesto, y que prácticamente a uno, como se dice, hay como ese burbujeo, esa mariposa en el estómago. Eso es un amor que está basado en las emociones, en el alma. Y ahí están las manifestaciones de este amor en el cuerpo. Pero este amor que el Señor pide es un amor que a veces no siente nada. Que a veces las emociones no están y que se mueve solamente por convicción, y este amor es un amor que posee más que sensaciones, posee acción. A través de este amarle, de esta manera, si uno se decide, se adquiere una nueva identidad, se adquiere una semejanza con el Espíritu de Dios. A través de amarle como Él pide, se adquiere un conocimiento real, correcto de Dios, y nace a partir de esta actitud de nosotros una obediencia verdadera. Hermano, esto es imposible, pero gracias al Señor que no estamos solos en esto. Su amor eterno es lo único que puede salvar a mi hijo, a mi padre, a mi madre. Su amor eterno es lo único que puede cambiar el mundo. Mi amor humano, escaso, cambiante, no va a lograr nada. Es claro cuando a nosotros nos dicen, podemos entender a través del intelecto lo que significa al Señor, amar al Señor con todo lo que tenemos. Aunque es imposible hacerlo a la perfección. Pero si esto realmente es inalcanzable, lo que está presentando Jesucristo ahí en Jerusalén, ¿cómo puedo amarle de esta forma? El Señor nos está diciendo, ese día está compartiendo este secreto. Desde un rincón, desde un trinomio, amarás al Señor. Y también desde un rincón, de un lugar olvidado, rescata y también a sí mismo, a tu prójimo. De una manera brillante, sorprendente para escribirlo con letras de luz, el Señor une estos dos principios y los transforma en un mandato. A través de amarle con todo, Él nos hace partícipe de esa naturaleza divina que empieza a capacitarse para poder amar de esta manera. Y aquello, cuando tomamos la decisión, aunque no sentimos nada, porque no es por sentir, no es por emoción, es por convicción, lo que mora en Cristo comienza a descender y empezamos a amar al que es distinto de nosotros, al que es difícil, al vecino de la cuadra que de pronto pone la música cuando queremos descansar a todo volumen. Ese amor viene a morar en nosotros cuando decidimos y nos habilita para amarle, y amamos, con esto voy terminando, lo que Él ama, lo que está perdido, y vamos con este amor que Él va poniendo día a día tras aquello que se perdió. Haciendo un resumen, es imposible amar a Dios de esta manera, pero podemos amarle en la medida que empezamos a acercarnos a este mandato. En el comienzo no vamos a sentir nada,
¿Cómo poder amar a esa persona que de pronto ha hablado tanto tiempo de mis padres, que ha causado tanto daño? Ámale. Dios se mueve a través del perdón. Y a veces tampoco podemos perdonar porque como que nos cruje el pecho cuando tenemos que perdonar a alguien que ha provocado tanto daño. A alguien que ha hecho daño a nuestra familia, a nuestra casa, incluso a la iglesia. Jesucristo, antes de partir, dijo: un mandamiento nuevo os dejo. Estableció algo inédito, casi a punto de partir: amaos los unos a los otros. Ese es el mayor mandamiento que el Señor nos pone, iglesia, esta mañana. Hemos visto, de acuerdo a este mandato, a este principio, la relación vertical con Él. Continuamos el próximo domingo viendo ahora la relación horizontal con el prójimo. Amén. Amén.